Presidente Boric presentó hoy el proyecto CERNAC Te Protege. La iniciativa tiene por finalidad el fortalecimiento y modernización del servicio. Le entrega facultades sancionatorias. Conversamos de este tema con Andrés Herrera, director nacional del CERNAC. ¿Cómo está, Andrés? Hola, Julio César, un gusto saludarte y también a tus auditores. Bueno, para poner un poquito en contexto esta información, ¿por qué es importante y cuáles serían estas facultades? Bueno, este proyecto de ley, Julio César, que firmó el presidente de la República el día de hoy, es muy importante porque viene a resolver un problema que se arrastra ya por mucho tiempo y que tiene que ver con estas situaciones cotidianas de consumo que nos han afectado de una u otra manera a todos nosotros, cuando, por ejemplo, compramos un producto, falla y la empresa no responde, o directamente contratamos, un avance en efectivo y la cuota que tenemos que pagar resulta ser más cara de que la contratada porque nos aparece un seguro que no consentimos en contratar. Entonces, lo que busca este proyecto de ley, Julio César, es hacerse cargo de los casi 300.000 reclamos al año que recibe el CERNAC y que no tienen respuesta por parte de las empresas o a veces son rechazados de manera infundada por las empresas, y lo que hace es que esa persona que quiere hacer valer sus derechos tiene que ir a un juzgado de policía local, invertir tiempo, energías, dinero en todo eso, que significa un trámite judicial de 3-4 años para ver si tiene justicia. Entonces aquí este proyecto lo que busca es efectivamente darle facultades sancionatorias al CERNAC para que el CERNAC, de manera muy ágil, ante una vulneración de un derecho de una determinada consumidora o consumidor en una situación individual de consumo, pueda efectivamente aplicarle la multa a la empresa incumplidora y además, por ejemplo, ordenarle la restitución de los dineros mal pagados por el consumidor o los cobros indebidos o abusivos. Esa es la importancia de este proyecto, Julio César, que yo creo que es muy, muy ciudadano, muy demandado por la gente. A ver, ¿y cuáles serían esas facultades en concreto? Bueno, principalmente es la facultad sancionatoria. Y esta facultad sancionatoria lo que tiene por objeto efectivamente en un procedimiento que sea muy ágil, muy transparente y con muchas garantías también para las propias empresas, analizar la situación y si se ha vulnerado, por ejemplo, un derecho del consumidor, por ejemplo, no le respetaron la garantía legal de un producto que salió fallado o le hicieron un cobro indebido o también al momento de pagar una cuenta no le reconocieron un abono que había hecho, etcétera. En ese tipo de casos puntuales el CERNAC, si hay una vulneración de los derechos de los consumidores, va a aplicarle una multa a la empresa que podría ir de hasta 300 unidades tributarias mensuales por una determinada infracción. Y eso es lo que esperamos, es que en el fondo opere como un disuasivo para que las empresas entreguen una solución adecuada y oportuna a los consumidores antes de que el CERNAC pueda aplicar una sanción. A ver, claro, mucha gente se pregunta cuál sería el cambio con lo que hay hoy día. Es que lo que hay hoy día, Julio César, es que el CERNAC tiene facultades importantes en materia de casos colectivos. Por ejemplo, en aquellos casos colectivos donde un mismo hecho afecta a muchas personas, en un concierto, por ejemplo, o por una mala práctica de una empresa que afecta a cientos de personas, ahí el CERNAC actúa de manera decidida y tiene distintos mecanismos. Pero en los casos individuales que afectan día a día a la gente, el CERNAC lo único que puede hacer es recibir el reclamo del consumidor, ponérselo en conocimiento a la empresa para ver si la empresa se digna a contestar ese reclamo o no. Incluso el CERNAC no tiene facultades para exigir que la empresa responda a ese reclamo. Por lo tanto, la empresa puede no responder el reclamo y no pasa nada. Lo que tiene que ocurrir ahí es que el consumidor tiene que por sí solo, como un ciudadano cualquiera, ir a un tribunal, perseguir la responsabilidad de la empresa en un juicio y un juzgado de policía local tendría que sancionar eventualmente a la empresa para luego cumplirse otros trámites. Es decir, se pone de cargo del consumidor el hacer respetar sus derechos. En este caso, el cambio fundamental es que el CERNAC, de manera proactiva, con una facultad sancionatoria como esta, va a poder efectivamente instruir de oficio o con un reclamo de un consumidor que no ha sido satisfecho, un procedimiento ágil que puede terminar en una sanción para una empresa y al mismo tiempo
con otras medidas que favorezcan directamente al consumidor, como ordenarle a la empresa, por ejemplo, que restituya los cobros indebidos o el pago que hizo el consumidor respecto de un producto, por ejemplo, que compró y que nunca le llegó. Ese es el gran cambio, es decir, una actitud de protección más proactiva de parte del Estado a través del CERNAC, sin necesidad de trasladarle al consumidor su peregrinaje judicial por todas las instancias que sabemos que existen en esos casos. ¿Qué tendría que pasar para que esto se haga realidad? Bueno, nosotros esperamos que esto tenga un respaldo transversal en el Congreso, porque creo que esto es un tema que demanda todos los ciudadanos, todos las y los consumidores necesitamos que el Estado nos proteja de esta manera, tomando una actitud que tienen además otros organismos del Estado. O sea, si uno ve en el ámbito laboral, la Dirección del Trabajo tiene un rol de velar por las normas de los derechos de los trabajadores. El Servicio de Impuestos Internos, otra superintendencia en sus respectivos ámbitos. No veo por qué el CERNAC no podría en este caso también brindar una protección adecuada, y eso también es un proyecto robusto y por lo tanto entendemos que no deberían existir obstáculos para su aprobación y esto además es el mismo diagnóstico que teníamos, Julio César, el año 2014 cuando se presentó el proyecto con la presidenta Bachelet. Era este diagnóstico de que los reclamos individuales no son satisfechos por las malas empresas, porque tampoco hay que meterlas todas en un saco, por las malas empresas. En este caso esto se ha profundizado y por lo tanto eso es lo que esperamos se apruebe rápidamente, porque los consumidores merecen una respuesta, Julio César, y esa respuesta tiene que ser ahora. No podemos seguir esperando que esta situación se siga profundizando aún más. Ya, pero esta respuesta de ahora la tiene que dar el Parlamento, ¿no? Bueno, evidentemente lo tiene que dar el Parlamento, pero desde ya, evidentemente las empresas, lo que pasa es que las buenas empresas responden a sus consumidores, pero en este momento las malas empresas no tienen ningún incentivo para cumplir con la ley. Como lo he dicho en otras ocasiones, hay muchas empresas que les sale más conveniente incumplir la ley que cumplirla. Y eso es porque derechamente no existen los mecanismos disuasivos necesarios para que cumplan con la ley. Y en este caso, existiendo una facultad sancionatoria por parte del CERNAC que puede aplicar, evidentemente todo se debería orientar hacia el cumplimiento y por lo tanto el CERNAC aplicar la sanción cuando ya haya una renuencia a cumplir la ley. Entonces, evidentemente que ahí esperamos que el Parlamento escuche esta demanda ciudadana que es muy sentida de hace mucho tiempo y evidentemente trabajemos rápido para poder sacar la ley cuanto antes. Fíjese que, claro, hay muchas preguntas de parte de la gente, ¿no? Claro, hay incredulidad, porque hasta ahora, claro, hemos tenido un CERNAC que ha intentado, pero no siempre se puede, ¿no? Funciona mejor en casos de demandas colectivas, por eso usted está hablando todo el rato de las demandas individuales, ¿no? Sí, de los casos individuales. Que creo que, bueno, para no andar en eso, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué facultades puede tener aparte de aplicar multas? ¿Suspensiones? ¿Clausuras? ¿Cierres? Sancionatorio. Aparte de aplicar la multa, podrá, porque lo que decía antes, ordenarle a la empresa infractora que restituya los cobros abusivos o los cobros indebidos que le hizo al consumidor. También podrá ordenarle de inmediato a la empresa que cese con esa conducta infractora. Por lo tanto, si por ejemplo se trata de una empresa que estuvo haciéndole por mucho tiempo cobros de un seguro que una persona no contrató, lo que va a hacer el CERNAC es va a aplicar una multa que podrá llegar hasta las 300 unidades tributarias. Acto seguido le va a decir a esa empresa, devuélvale todo lo que pagó en exceso este consumidor por este seguro no contratado, y al mismo tiempo le va a decir, deje de ofrecer seguros, o más bien cobrar seguros respecto a los cuales el consumidor no ha consentido. Y puede también ordenarle otras medidas preventivas para evitar que esa empresa siga incurriendo en esa mala práctica. Es decir, es un conjunto de decisiones que puede adoptar el CERNAC de manera de restablecer los derechos de ese consumidor de manera oportuna, porque también es un tema de oportunidad. Cuando a veces la justicia
se tarda, tampoco llega, y en este caso algunos consumidores tienen que esperar actualmente 3, 4 años que recién la justicia se pronuncie, y aquí lo que queremos es que esto avance de manera lo más ágil y rápida posible y el consumidor se vea restablecido en sus derechos. ¿Tiene capacidad este CERNAC de personal, de recursos humanos, como para crecer en facultades? Lo que pasa, Julio César, es que este proyecto de ley también viene con un aumento de la dotación del CERNAC y con un aumento del presupuesto para hacer frente a esta demanda y estas expectativas que tiene la ciudadanía. Y por lo tanto, este proyecto se va a ingresar esta semana, esperamos, al Congreso formalmente con un informe presupuestario de la DIPRES, que va a reconocer evidentemente que el CERNAC necesita una mayor dotación y va a estar considerado ese presupuesto. Evidentemente que en la situación actual el CERNAC no está en condiciones de poder asumir este desafío, sino es aumentando y reforzando su dotación. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos también planteando la necesidad de que el CERNAC se ponga a tono en los temas tecnológicos, haya una inversión tecnológica importante y al mismo tiempo de profesionales idóneos que permitan dar respuesta a lo que la ciudadanía nos está pidiendo, que es ser evidentemente en estos casos individuales mucho más proactivos, y con esta facultad entendemos que vamos a poder hacer eso que la gente nos demanda. Claro, o sea, uno ve si se le quiere dar respuesta hasta 300, solamente a 300.000 personas que usted dice que se quedan sin una respuesta satisfactoria, uno inmediatamente visualiza esto como un crecimiento de personal importante, ¿no? De fiscalizadores, de gente que esté en la calle, de gente que esté recibiendo estas mismas denuncias. Claro, o sea, eso no va a cambiar porque la idea es que nosotros mantengamos nuestras plataformas de atención de reclamos presenciales, también online y también telefónica. Eso no va a cambiar, y posteriormente, cuando haya un reclamo que no ha sido respondido, o bien que hay una respuesta infundada, ahí lo que va a hacer el consumidor es ratificar su reclamo, va a decir: yo quiero insistir en mi reclamo porque aquí la empresa no me dio una respuesta satisfactoria. Y luego el CERNAC lo que va a hacer con esta nueva dotación y con esta nueva facultad, analizar esa insistencia que hace el consumidor, ver si hay preliminarmente una vulneración de sus derechos, si la respuesta de la empresa fue o no adecuada, y en ese caso podrá iniciar un sancionatorio. Es decir, de ese universo de 300.000 casos, va a haber un filtro respecto de aquellos casos en que efectivamente se trata de una vulneración y que tampoco corresponde a un caso colectivo. Es decir, hay que hacer varios filtros ahí para que ese caso que afectó a una determinada persona es un caso individual y por lo tanto tiene mérito para instruir el sancionatorio. Entonces, ahí vamos a tener que invertir, por supuesto, en tecnología y en personal para efectos de procesar todo eso, esas ratificaciones o esas insistencias de reclamos que hagan las personas, para luego determinar cuántos de esos van a traducirse en los procedimientos sancionatorios de manera de hacer muy eficaz esta facultad. Es decir, no es de todos los reclamos que se deducen, porque hay reclamos que evidentemente no tienen fundamento, otros reclamos que son bien respondidos por las empresas y al consumidor no le gusta esa respuesta, pero hay también que enfocarnos en aquellos casos en que se vulneren los derechos de los consumidores. Entendemos que es una importante mayoría de los reclamos que tienen que se produce esa situación. Digamos que hay vulneración de esos derechos, y ahí es que vamos a estar nosotros como CERNAC persiguiendo también la responsabilidad de la empresa, que es algo que no debería preocupar a las buenas empresas, sino que a las malas empresas debiesen tener temor efectivamente a ser sancionadas. ¿Y cuáles son los tiempos que hay para esto? ¿Cuáles son los tiempos que se ha puesto el Ejecutivo y que usted maneja? Bueno, ahí hoy día el presidente Boric decía que él espera que haya un respaldo muy transversal y que la tramitación sea muy ágil. Nosotros entendemos que esta discusión no se puede eternizar y por lo tanto tiene que tener una tramitación ágil. Esperamos que el próximo año tengamos avances sustantivos en este proyecto y quizás el año ya 2025, inicios del 2025, tengamos la luz, ojalá, de este proyecto y pase sin ningún
problema también, una vez que esperamos se apruebe este proyecto, ningún tipo de complejidad en lo que es su trámite de constitucionalidad. Cuando eventualmente pase por el Tribunal Constitucional, esto no tenga ningún problema, porque así lo creemos. Es un proyecto muy robusto que también el presidente le ha sido un llamado al Parlamento a trabajar muy de cerca con el Ejecutivo para que este proyecto avance y avance lo más rápido posible. Muchas gracias, director, que le vaya bien. Muchas gracias, Julio César. Andrés Herrera, director del CERNAC, conversando de este nuevo proyecto.